Sexualidad y reproducción, derechos sexuales y reproductivos. Derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. La sexualidad y reproducción son dos términos que se deben diferenciar, aunque uno va a pesar más que el otro en determinadas culturas y sociedades. Mientras que la sexualidad es disfrutar plenamente de la vida sexual y no solamente un acto destinado a la reproducción. También responde dos cuestiones, el quién y el cómo. El quién implica la libertad del ejercicio de la sexualidad entre parejas o solos, mientras que el cómo explica cómo se ha de realizar los actos sexuales. En cambio, la reproducción es el medio para perpetuar la especie y requiere de sexo entre hombre y mujer. El punto de vista clásico es egoísta con el disfrute sexual, principalmente de la mujer. Además, quita responsabilidades al hombre, pues entiende que la maternidad es el fin del cuerpo de la mujer. Sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales se fundamentan en la autodeterminación del ejercicio de la sexualidad, con responsabilidad, libertad y placer. Los derechos reproductivos hacen referencia a la elección de hombres y mujeres a decidir el cómo y cuándo quieren tener hijos de una manera informada y libre, sin olvidar el deber de las personas de saber cuántos hijos pueden mantener, dándole lo necesario para su desarrollo. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Los derechos sexuales fueron aceptados en 1994 en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Dos de los derechos sexuales y reproductivos coinciden con los objetivos del milenio, los cuales son reducir la pobreza y las muertes maternas. Además, los derechos sexuales y reproductivos buscan proteger la libertad de las personas y el goce de su sexualidad, sin discriminación alguna o violencia. También son irrenunciables y se protegen ejerciéndolos, siendo conscientes de ello y reclamándolos. También los estados deben proteger, respetar y garantizar el cumplimiento de estos derechos humanos y sexuales y reproductivos en la población. Marco legal de los derechos sexuales y derechos reproductivos. En el marco legal existen dos tipos de ámbitos, el ámbito internacional y el ámbito nacional. El ámbito internacional reconoce los derechos sexuales y reproductivos. Además, genera obligaciones de los estados para su cumplimiento efectivo, ya sea por leyes u otro tipo de normas. Para el ámbito internacional se crearon conferencias y diferentes declaraciones. Dentro de las más importantes tenemos, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1994, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Una síntesis de estas declaraciones son: todos somos libres, iguales en dignidad y derechos. Disponer información y opciones para determinar la cantidad de hijos. E igualdad de género, eliminar la violencia contra la mujer. También hubo principales convenciones y pactos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se habló principalmente sobre la explotación comercial y sexual y maltrato físico y mental. Y además, en estos pactos se insta a los estados para que tomen deberes para su cumplimiento. En el sistema interamericano, el cual es un grupo de países desarrollados, se reconoce la integridad personal a fundar una familia en el marco de la igualdad y no discriminación. Y además se previene, sanciona y erradica la violencia contra la mujer. Mientras que en el ámbito nacional tenemos varios artículos, entre los más importantes, el artículo 11.2, el cual nos habla de igualdad y no discriminación, el artículo 32, sobre la salud como un derecho, el artículo 38.4, sobre la protección a las personas contra todo tipo de violencia, maltrato o explotación. En el artículo 43, derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. En el artículo 46.4, protección a los niños, niñas y adolescentes de todo tipo de violencia. Y en el artículo 41 y artículo 27, correspondiente al Código de la Niñez y Adolescencia, donde nos habla acerca del derecho a la salud, prohíbe la discriminación, derecho a la integridad personal y el abuso sexual, entendiendo al abuso sexual como cualquier contacto, ya sea con consentimiento o sin consentimiento de un menor de edad. Grupos prioritarios en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Existen diferentes grupos prioritarios de especial atención,
con relación a los derechos sexuales y derechos reproductivos, los cuales son los niños, niñas y adolescentes, personas privadas de la libertad, personas en situación de movilidad y comunidad LGBTI. Los niños y niñas y adolescentes son un grupo vulnerable, ya que en esta etapa de la vida empiezan a reconocer su sexualidad. Ellos tienen derechos a una información apropiada, a protegerlos de situaciones adversas, recibir información y educación sexual y también al acceso a servicios de salud reproductiva. Personas privadas de su libertad. Es un grupo vulnerable a la discriminación, pero pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, obviamente con una mayor restricción. Las personas en situación de movilidad, entendiendo a estas como personas que han sufrido diferentes conflictos armados, catástrofes naturales y las cuales no tienen un lugar fijo donde vivir. Este es un grupo más vulnerable, los cuales son mujeres, niñas, ya que son las más expuestas a violencia sexual. Por eso, el Estado debe garantizarles y hacerles cumplir sus derechos sexuales y reproductivos. Las personas de la comunidad LGTBI son sujetas a la discriminación debido a su orientación sexual. El Estado debe garantizarles poder ejercer su sexualidad de manera libre y segura. También existen algunos obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, dentro de los cuales tenemos una percepción estereotipada de las y los adolescentes como un grupo carente de reflexión y responsabilidad. También la falta de información por principios religiosos y conservadores, los altos niveles de violencia sexual, las políticas públicas que dejan a un lado los derechos sexuales y derechos reproductivos, y el poco involucramiento de los hombres en temas relacionados a los derechos sexuales y derechos reproductivos. El derecho a la salud sexual y salud reproductiva. El derecho a la salud sexual y salud reproductiva no solamente es la ausencia de la enfermedad o dolencias. Esta tiene que ver con un bienestar integral que corresponde a lo personal, a lo político, a lo económico, a lo psicológico y a lo cultural, y además comprende la capacidad de tener el control y decidir libremente y responsablemente sobre cuestiones relativas a la sexualidad y reproducción. También las pacientes deben ser libres de coerción, de discriminación y de violencia. Las mujeres y hombres tienen el derecho a obtener información y de planificación de métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables. Además, deben tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, que deben ser seguros e integrales, para que las mujeres en su etapa de embarazo, durante el parto y posparto, sean atendidas de manera segura. Estándares básicos de servicios de salud sexual y reproductiva. La atención a la salud sexual y reproductiva es el conjunto de métodos, técnicas y servicios promocionales, preventivos, recuperativos y rehabilitadores que contribuyen a la salud y al bienestar sexual y reproductivo. Las personas, de acuerdo con sus necesidades cambiantes en cada etapa de la vida, hacen uso de los mismos. La salud reproductiva implica mucho más que una simple atención sanitaria. Por lo tanto, los servicios de atención de salud reproductiva deben asegurar el acceso a información amplia y fáctica y una gama completa de servicios de salud reproductiva, propiciar y apoyar decisiones responsables y voluntarias sobre la procreación y sobre métodos de planificación familiar, atender a las necesidades cambiantes en materia de salud reproductiva durante todo el ciclo vital, adoptar medidas preventivas, promocionales y correctivas para proteger a las mujeres contra prácticas y normas culturales tradicionales perniciosas que le deniegan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, y la reducción de las tasas de mortalidad materna y la protección contra la violencia basada en género. Derechos sexuales, derechos reproductivos, salud sexual, salud reproductiva. Implicaciones desde el enfoque del género. La socialización de género es la transmisión de variaciones culturales sobre lo que cada sociedad considera que deben ser las mujeres y los hombres para ser reconocidos como tales, configurando una organización social inequitativa y discriminatoria. Para ello, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo
por primera vez visibiliza a los hombres en los procesos reproductivos, señalando la necesidad de compartir responsabilidades en la crianza de los hijos, labores domésticas, paternidad responsable y prevención de enfermedades de salud sexual. Derecho sexual, derecho reproductivo y salud sexual y reproductiva e interculturalidad. La sexualidad y la reproducción son construcciones sociales que tienen distintos significados según los contextos culturales y están determinados por el sexo, la edad, el género y la etnia. En el Ecuador, la tasa global de fecundidad es del 3.3. A nivel urbano, 3 hijos, rural 4 hijos, indígenas 5 hijos, mestizas y blancas 3 hijos. Primer quintil de pobreza 5.1 y quintil de mayor ingreso 1.9. El 20% de embarazos que terminan en nacimiento no son deseados. Tan solo el 30% de las mujeres indígenas reciben atención calificada durante el parto, debido a falta de respeto por parte de los prestatarios de salud, distancias geográficas, desconocimiento sobre sus derechos y números insuficientes de servicios culturalmente apropiados. Las consideraciones para proporcionar servicios de salud sexual y reproductiva con enfoque interculturalidad. El desarrollo de estrategias de comunicación, promoción y sensibilización. Personal de salud sensibilizado y capacitado. Desarrollo de epidemiología, normas y protocolos de atención con enfoque intercultural. Participación de parteras y otros actores locales relacionados con los servicios de salud e impulsar un diálogo de conocimientos y saberes. El derecho sexual, derecho reproductivo y salud sexual y reproductiva y ciclo vital. La salud sexual y reproductiva abarca todo el ciclo de vida de las personas y sus necesidades son cambiantes según la etapa en su vida. Principales problemáticas asociadas al no ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva: embarazo adolescente, mortalidad materna, VIH-Sida. Según estadísticas, el 19% de menores de 18 años quedan embarazadas, esto en países en vías de desarrollo. Ecuador es el segundo país de Sudamérica con mayor número de madres adolescentes, en el cual vemos que el 17.5% representa la población entre 15 y 18 años y el 0.6% representa la población entre 12 a 15 años. Se ha visto que la tendencia de los partos en adolescentes de 10 a 14 años ha ido en aumento, en un 78.1%, y esto se debe a la violencia sexual. Generalmente se desarrolla por la pobreza en zonas rurales o urbano-marginales, a la discriminación y analfabetismo o poca educación. Además, existen otros factores importantes, como es el limitado o nulo acceso a la salud sexual y reproductiva, poca información sobre métodos anticonceptivos, desigualdad de género, aceptación del matrimonio infantil, inadecuados esfuerzos para mantener a los niños en la escuela, y todo esto contribuye al mayor riesgo de embarazos. Los adolescentes menores de 18 años y 15 años, generalmente el embarazo no es el resultado de una decisión, sino más bien de violencia o coacción sexual. El embarazo adolescente también implica una violación de derechos a nivel educacional, a nivel de salud y a nivel de la autonomía de la niña. También se ha visto que es el resultado de roles de género y prácticas de riesgo. El embarazo adolescente también tiene varios efectos a nivel de la salud de la madre y el hijo, en el cual vemos que las niñas menores de 15 años tienen más probabilidades de sufrir complicaciones como eclampsia, anemia, hemorragia y endometriosis. Además, el riesgo de muerte materna es 2 veces mayor en madres menores de 15 años. También hay efectos a nivel de la educación, en el cual la terminación o en el mejor de los casos interrupción de la educación formal de la niña. Y económico, que es el incremento intergeneracional de la pobreza. Entre estas también vamos a ver que hay acciones básicas, en las cuales se necesitan acciones más profundas que se enfoquen en eliminar la pobreza, la desigualdad de género,
la discriminación y la falta de acceso a servicios de educación y salud sexual y reproductiva. Además, las acciones deben enfocarse en la justicia social, el desarrollo equitativo, el empoderamiento de las niñas, el respeto a los derechos humanos y en reducir la pobreza, lo cual nos va a ayudar todos estos en la reducción del embarazo adolescente. En relación a la morbilidad y mortalidad materna, como definición tenemos que es la causa de defunción de la mujer durante el embarazo, parto o dentro de 42 días siguientes a la terminación del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su atención. Esto es el resultado de la discriminación bajo estatus social y pobreza. Se ha visto que la mayoría de muertes maternas se produce en zonas rurales o urbano-marginales, carentes de servicios básicos y saneamiento ambiental y con deficientes vías de acceso. Entre las principales causas de muerte materna tenemos la directa, que ocurre por complicaciones que se desarrollan como resultado del embarazo, parto o puerperio, y se lo conoce como muerte obstétrica directa y ocupa el 75%, y son hemorragia, complicaciones de aborto inseguro, hipertensión inducida por el embarazo, parto obstruido como ruptura del útero y las infecciones. Y otra causa tenemos entre ellas las indirectas, que es la condición médica existente y se lo conoce como muerte obstétrica indirecta, y esto ocupa el 25%, y estas son malaria, anemia, hepatitis y VIH-Sida. Además, se pueden identificar grupos de alto riesgo, en el cual vamos a ver que las mujeres con complicaciones en un embarazo anterior y las mujeres de edad avanzada tienen más riesgo de sufrir alguna complicación. Generalmente en las visitas prenatales vamos a identificar el sangrado leve, el riesgo de hemorragias, signos de hipertensión arterial y mala colocación del feto. Sin embargo, hay que saber que todas las mujeres están en riesgo durante el embarazo, parto o puerperio, por lo cual estas complicaciones deben ser tratadas por personal capacitado, las cuales nos brindarán cuidados obstétricos esenciales, que deben cumplir 8 funciones básicas, como son la administración de antibióticos parenterales, fármacos oxitóxicos parenterales, anticonvulsivantes parenterales para preeclampsia y eclampsia, extracción manual de la placenta, extracción de productos retenidos, parto vaginal asistido, cirugía y transfusión sanguínea. Violencia basada en género y violencia sexual. La violencia basada en género es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y la violencia sexual es el ataque o invasión del cuerpo, donde no existe una relación entre iguales que consiente. Las formas de violencia contra la mujer son violencia dentro de la familia, en donde hay violencia intrafamiliar, matrimonio forzado, selección prenatal de sexo, como es infanticidio de las niñas, matrimonio precoz infantil. En la violencia en la comunidad, vamos a ver que hay violencia sexual infringida fuera de la pareja, trata de personas, violencia en espacios públicos y violencia en el trabajo. Y violencia cometida o tolerada por el Estado, vemos violencia contra las mujeres privadas de la libertad, esterilizaciones o embarazo forzado, violencia de género durante conflictos armados y violencia de género durante desastres naturales. Las consecuencias de la violencia sexual van a ser daños físicos o fisiológicos que afectan temporalmente o permanentemente la autonomía sexual, embarazos no deseados, contagios de enfermedades de transmisión sexual, enfermedades inflamatorias pélvicas o cáncer cervical, y problemas sexuales como frigidez, temor al sexo y disminución del funcionamiento sexual. Los obstáculos para acceder a la justicia por parte de las víctimas son la impunidad en el sistema judicial,
las medidas cautelares que no sirven, la falta de abogados para víctimas sin recursos económicos y falta de utilización de un sistema judicial por las víctimas. Vemos que en el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia y 1 de cada 4 mujeres han sufrido violencia sexual. Además, según el artículo 53 del COIP, las víctimas de violencia sexual recibirán atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado. Gracias.